También un día como hoy del año 1586, tropas inglesas llegadas a la isla a inicio de mes bajo el mando del pirata Sir Francis Drake toman la fortaleza Osama, evadiendo su captura los que quedaban en ella a través de unos caños. También un día como hoy del año 1810, la Junta Central de Sevilla decreta el engrandecimiento de la siempre fiel colonia, luego de que se volviera a izar la bandera española tras la expulsión de los franceses de la parte oriental de la isla. El gobierno de Santo Domingo dispone el regreso de una jurisdicción de las audiencias y el restablecimiento del arzobispado, la libertad de cultos y la exención del dinero que se colectaban para luego de la reconquista española. En este momento se abre la ventana. Ama la sabiduría, el que aborrece la reprensión es un ignorante. El bueno alcanza el favor de Jehová, pero Jehová condena al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirma por medio de la maldad, pero la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, los consejos de los malvados engaño. Las palabras de los malvados son como emboscadas para derramar sangre, pero a los rectos los libra su propia boca. Dios trastorna a los malvados y dejan desistir, pero la casa de los justos permanece firme. Ahora escuchemos las noticias en la Ventana del Saber. Vamos inmediatamente a las noticias en esta mañana. Hoy tenemos un invitado de lujo, así que usted no puede perderse este espacio en el día de hoy, la Ventana del Saber. Nos acompañará en breves momentos César Caldas, un neurolingüista con el cual nosotros vamos a aprender muchas cosas interesantes. Vamos a las noticias en esta mañana. Una joven cristiana con síndrome de Down hace campaña contra el aborto. Una joven cristiana de 23 años de edad se convirtió en una voz activa entre la gente con síndrome de Down. Una de sus mayores banderas es la lucha contra el aborto, teniendo su fe cristiana como fuente de inspiración. Por ser cristiana no estoy de acuerdo con el aborto, porque desgraciadamente el síndrome de Down es clasificado como una deficiencia severa, pero no lo es, dijo Heidi Krauter. La joven aún destacó que fue creada por Dios de manera única. La vida humana es preciosa. La Biblia dice en el Salmo 139:14, te alabo porque me has hecho de modo especial y admirable, agregó. Heidi está activamente involucrada en la campaña Do Not Screen Us Out, un grupo de lucha contra el aborto en casos de diagnóstico con síndrome de Down en el Reino Unido. Alrededor del 92% de los embarazos en los que el trastorno se identifica resultan en aborto en Gran Bretaña. Una de las luchas de la organización es impedir que la identificación del síndrome a través del examen prenatal no invasivo resulte en abortos. Solo en Islandia, donde se introdujo el procedimiento, la tasa de aborto entre los bebés con Down es de casi 100%. Liz Krauter, la madre de Heidi, considera la alta tasa de abortos como un reflejo de la discriminación por la sociedad. Como el aborto es legalizado en casos de deficiencias severas, la presión para abortar es inmensa, dijo. También expresó: como madre de una hija con síndrome de Down, veo estos números como consecuencia directa de la discriminación. Ahí está, hermoso
hermosa motivación de esta joven cristiana con síndrome de Down de hacer esta campaña en contra del aborto. En otra noticia, CONACOPE celebra asamblea anual y elige a Adolfo Mateo, lo reelige. El reverendo Adolfo Mateo fue reelecto el pasado sábado 23 de noviembre de 2018 como presidente del Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos, CONACOPE, en la 9ª Asamblea Ordinaria celebrada en la Iglesia del Movimiento Misionero Unido, ubicada en el sector de Villa Francisca, en Santo Domingo. Con una representación de todas las regiones del país, la asamblea contó con 70% de la matrícula de instituciones y confraternidades miembros de CONACOPE. En vista de que solo había una sola plancha, los asambleístas decidieron por aclamación unánime que el reverendo Mateo continuara en la presidencia para los próximos 4 años. Mateo expresó que la sociedad dominicana está siendo depredada y sus niveles de descomposición es el resultado de la irresponsabilidad con que los líderes que han dirigido la nación se han comportado frente a las necesidades de la misma. En otra noticia, afirman que guaguas de la ONSA deben tener rampas para discapacitados. La directora de programas especiales de la presidencia consideró que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, debería comprar todos sus vehículos con rampas para el acceso de todo público para que realmente sea un servicio inclusivo. Rosalina Núñez dijo que se debe respetar las normas tanto nacionales como internacionales de los derechos de las personas con discapacidad y adecuar los servicios de las instituciones públicas y privadas a lo que dice la ley. Asimismo, informó que las personas con alguna limitación tienen también derecho a la igualdad, la equidad e inclusión. Núñez habló del tema en un programa especial producido a propósito del tercer aniversario de CONA-VIH-Sida con la comunidad, donde se trató también el tema de las personas que viven con el VIH-Sida. Sobre el particular, el doctor Carlos Adón dijo que todos deben actuar movidos por el compromiso de brindar atenciones de salud con calidad, sin distinción de sexo o limitaciones físico-motoras. Así es, interesante, eso es importante, son seres humanos y debemos hacer todo, incluso en las construcciones, hay que hacer rampas, en las calles también, en las aceras, deben existir rampas para las personas que tengan esta deficiencia motora. Saludamos en esta mañana a la talentosa y carismática Mabel López. La mujer orgánica. Amén, bendiciones, gracias a Dios por este hermoso día que nos ha dado y por la oportunidad de estar en contacto con nuestra radio audiencia a través del 96.7 de Pura Vida y de la web. Gracias por su sintonía, muchas bendiciones. Ahora la ventana del saber se abre para la reflexión del día. En el tema de fe en la ciudad, el subtema, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Este verso, no muy largo, puede que nos diga tanto. Analizándolo nos daremos cuenta de la discrepancia que existe entre lo secular y lo del reino. Cuando solemos imitar algo que alguien ya hace o ha implementado, suele llamársele copia o plagio, lo que podría resultar desagradable y en algunos casos hasta ser penalizado. De repente pienso la diferencia entre lo que se vive en el mundo y cómo se ven desde una perspectiva de reino. El secularismo nos hace ver negativa la imitación, no siendo así en la contracultura del reino, pues como dice Pablo, dijeron muchos, incluso el mismo Jesús: sed imitadores de mí, imiten lo bueno. Y es precisamente las cosas buenas que debemos imitar. Por lo que si vemos que muchos imitan lo que hacemos y cómo lo hacemos, es porque lo estamos haciendo bien.
No nos confundamos ni nos extrañemos. Sigamos dando gracias a Dios por tener el valor, la decisión y voluntad de hacer lo bueno. Edwin Almonte, dímelo Mabel, la ventana del saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, man. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, man. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana con Edwin y Mabel, qué programa que me encanta. A mí me gusta ese proverbio del día. Me lo enseñaron de esa manera, pero no era así. Lo heavy que me trae el consejo del día, el comentario y también la entrevista. A mí me gusta la sesión de orilla de la cosa, reflexiones de Mabel que son hermosas. Él sabía que desde la cocina, curiosidades bíblicas y la noticia. Los sábados me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, man. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. Llegó sábado, me siento bien. Otro día para aprender. 96.7 pura vida, man. Y coloco mi programa La Ventana del Saber. La Ventana del Saber, la que te enseña y te entretiene a la vez. La Ventana del Saber. Sintoniza pura vida los sábados a las 10 de la mañana. Radio con excelencia. Ya. La Ventana del Saber. Edwin Almonte, Mabel López. Díselo, Balacé, el levita musical. La Ventana. La Ventana del Saber, ya. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Redimido, man. Estás escuchando La Ventana del Saber. Mucha sabiduría para todos nosotros. Oh, man. Ahora, Mabel abre la ventana del saber. Abre la ventana del saber desde la cocina. Bueno, sí, bueno, en el día de hoy le estaremos hablando a nuestros radio oyentes de la salvia, la importancia de esta hierba en la cocina. La salvia es una hierba cuyo nombre se deriva del latín y significa salud, lo que se explica por su gran cantidad de propiedades y beneficios que tiene sobre nuestra salud. Podemos aprovechar todos sus beneficios mediante diferentes usos, además de tener la excelente opción de usar la salvia para cocinar, oportunidad en la que añadiremos un sabor inigualable a nuestra carne. Siempre le he estado hablando de que la carne de cerdo especialmente la salvia tiene como un tono con la carne de cerdo increíble. La salvia, al igual que otras hierbas como el orégano, la menta, el tomillo, es una planta perenne, que esto significa que dura mucho y cuyas hojas no se caen. Tiene un aspecto rústico y crece fácilmente en los lugares secos. Los que nos criamos en el campo, así como en Canca la Piedra, llegamos a ver mucha salvia en la orilla del río. Aparte de que sirve para hacer té para la digestión, tiene usos tanto para cocinar como para hacer té. La salvia es aromática, es versátil, ya que utilizan en la cocina para medicina y para el área cosmética. En la cocina es utilizada para aromatizar, adobar y en distintas preparaciones, otorgándole un delicado y sutil toque. La salvia usted la encuentra en el supermercado, también en el área donde están las hierbas frescas, como también la puede cultivar hasta en un tarrito, la puede cultivar y que esté expuesta al sol. Esta aromática hierba se puede utilizar en distintas elaboraciones, preparadas como ingrediente de una pasta para un relleno, para marinar las carnes, el pescado. Usted puede remojar distintos alimentos en este lugar. En el caso mío, yo cuando la compro en el supermercado, yo dejo que las hojas se sequen, no al sol, sino en una bandeja, dejo que se sequen y luego la pico, la tuesto
las hierbas tostadas adquieren un sabor riquísimo. Entonces, no las pierde porque es tostada, o sea, sin quemarla. Okay. Es solamente coger el calientico para poder desboronarla. Y entonces el tostado le realza el sabor, incluso las propiedades a las hierbas. Muy bien. Entonces, ya usted sabe, la salvia tiene muchos usos dentro de la cocina y es exquisita para sazonar carnes y pescados. También en Tú sabes, Mabel, que a mí me recomendaron la salvia para la flor de la salvia, para la garganta, para... Sí, porque se puede hacer gárgaras también. Sí, en estos días que he estado afectado de la gripe, he quedado así hablando de esta manera. Sí. Entonces me recomendaron la salvia con un poco de sal. Con agüita tibia, o sea que el agua que esté a temperatura tibia. Sí, pero yo no la conocía, pero qué bueno que tú estuviste hablando ahora. Sí, pues eso es confirmándote el remedio. Muy bien, muy bien. Quien no quiere superarse siempre hablará de sus frustraciones y pesadillas, no de sus proyectos y sueños. Por eso, aléjate de las personas que alimentan sus traumas y que mantienen sus heridas frescas, esos que siempre tienen un problema para cada solución. Dios te bendiga, sigue adelante, no te rindas. Soy Jordi Espinal y me puedes encontrar en las redes sociales a través del hashtag Jordi6. Para colocar tu publicidad en la ventana del saber, llámanos al 829-341-6060. Un buen diseño es aquel que garantiza el buen funcionamiento y utilidad de los espacios, al mismo tiempo que se convierte en un ícono de la estética arquitectónica. Por eso, el arquitecto Edwin Almonte te ofrece los servicios de diseño, elaboración y tramitación de planos, remodelación, construcción y supervisión. Si quieres un diseño y una construcción con detalles finamente acabados, busca los servicios del arquitecto Edwin Almonte, llamándonos al teléfono 829-341-6060. Arquitecto Edwin Almonte, seguridad y elegancia en la construcción. Esta es la entrevista del día. La entrevista del día en la ventana del saber. En la ventana del saber. Continuamos en su espacio, la ventana del saber. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @la ventana del saber, Facebook, Instagram y Twitter. También puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube. Estos programas están siendo grabados y usted lo puede buscar en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, La Ventana del Saber. Así que ya lo sabe, no se pierda ninguno de ellos. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, es César Caldas, lingüista y semiólogo, profesor de Ciencias del Lenguaje y Lenguas Extranjeras. Así que y políglota. Este hombre, vamos a aprender mucho en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de programación neurolingüística. ¿Qué es eso? ¿Qué es la PNL? ¿Con qué se come eso, Mabel? Saludos, César. Buenos días, Pastor Edwin Almonte. Buenos días, Mabel. Y buenos días a todos los que nos escuchan por la onda de la FM, la 96.7. Gracias a todos gracias a Dios en primer lugar por permitir estos espacios de interacción. Amén. Y gracias y de manera especial a mi familia, a mi esposa, a mis muchachos allá en casa, también a mi padre y a Lisa, que siempre con ese apoyo tan lindo que recibo de mi familia. Amén. La PNL es un mundo, un océano bien amplio.
Y tratando de resumirlo en pocas palabras, o sea, de resumir lo que no se puede resumir. Sí, porque es la forma en cómo todo lo que los seres humanos concretamos como actos físicos y actos de habla está minuciosamente neuroprogramado y está representado fisiológicamente en el cerebro y obviamente el sistema nervioso. Correcto. César, para nuestros oyentes, ¿qué es lingüística y qué es semiología? Ok, la lingüística primero que todo es la ciencia del lenguaje, o sea, la ciencia que estudia todo lo que son los hechos de comunicación que se establecen a nivel lingüístico y paralingüístico, en primer lugar. Segunda, la semiología o semiótica, que es lo mismo, y valga explicar, valga aclarar que la semiótica es una rama que deriva de la lingüística, es la ciencia que estudia todo lo que son los signos, los símbolos, las interacciones que los seres humanos hacemos con ellos y los procesos culturales que los rodean y los hacen tener significado y sentido además. ¿Eso varía de acuerdo a los idiomas? De acuerdo a los contextos culturales. Recuerda que al final del día los idiomas son resultados culturales de formas de comunicación que han venido desarrollándose a lo largo de los años. Correcto. Entonces, dentro de la neurolingüística está la semiótica. La semiótica. Para mí, en mi opinión, sí, y te voy a explicar por qué. Yo primero que todo empiezo en el mundo de la lingüística y la semiótica, dado lo que estudié en mi país, en la carrera en la universidad. A los 2 o 3 meses de haberme graduado en la universidad, te hablo de finales del año 2006, gracias a Joaquín Blanco Marrade, que es como un segundo padre que tengo yo, porque realmente es una persona que a quien le tengo un cariño, un aprecio muy especial. Él es máster en psicología y él es quien me lleva a mí al mundo de la PNL en un diplomado que hubo por allá. Entonces, en estos 12 años y tanto de trabajo con la PNL, he estado encontrando ciertos patrones en común, tomando la programación neurolingüística como la columna vertebral, como la ciencia que vertebra toda esta rama del conocimiento humano. Pero sucede que la semiótica, en mi opinión, es uno de los afluentes y creo que de los más importantes, porque la programación neurolingüística establece y explica bases. Ahora, la semiótica es una de los mecanismos que me da, por lo menos a mí, me da muchas respuestas. Y me pasa lo mismo con la antropología y algunas de sus variantes, sobre todo antropología lingüística, antropología cultural. Y si lo analizamos más profundamente, la antropología bíblica también tiene mucho que ver con PNL, en tanto procesos de asimilación y de interpretación. También la pragmática, que es una disciplina lingüística que estudia todo los usos que hacemos del lenguaje, de la lengua hablada, y la forma como a través del lenguaje y de las construcciones mentales que hacemos con el lenguaje, los seres humanos interactuamos con el mundo que nos rodea. También está la teoría de la comunicación, que es otro mar inmenso, que eso ya meritaría un tema aparte solamente para eso, y muchas otras ciencias que también le resultan de gran beneficio, como también la sociología. Yo creo que hay un punto específicamente en la programación neurolingüística que es... ¿Esa palabra sociología tiene que ver con la doctrina que anda por ahí? No, nada que ver. La sociología es una ciencia para mí apasionante. Yo no soy sociólogo, pero sí he tenido el gran placer, Dios me ha dado la oportunidad de ser profesor de sociología. Correcto. Es lo que estudia lo que son los constructos sociales, la psicología de las sociedades, cómo se mueve la sociedad, lo que es el imaginario popular, las cosas que concebimos como constructos sociales, por lo menos. Por ejemplo, cuando estábamos ahorita hablando fuera de micrófono de cositas, de cosificar, la costumbre, eso es un ejemplo típico de lo que es el constructo lingüístico y sociológico de la República Dominicana, la costumbre que tiene el dominicano promedio de cosificarlo todo. El dominicano promedio no te dice, alcánzame ese libro, no, alcánzame la cosita que te... Y eso es súper, para mí, aparte que es súper interesante desde el punto de vista científico, me divierte mucho porque me hace pensar también que los cubanos en mi tierra tenemos la misma costumbre. O sea, que eso es cosa de los latinos. Eso es muy latino, muy caribeño sobre todo. Sobre todo, exactamente. Los países ribereños, lo que es el área del Caribe y el Caribe insular. Isleños. La parte isleña, sobre todo, somos muy proclives a eso. Somos muy pintorescos. Sí. César, podemos decir entonces
que la neurolingüística es una ciencia. Lo es, sin ¿verdad? duda Pero alguna. hay ataques hacia la neurolingüística. Como lo vaya todo, y eso es parte de lo que bueno. no le quieren reconocer como ciencia. Yo le doy muchas gracias a Dios por los ataques, porque es lo que nos hace a los que somos dedicados y apasionados de esta rama, como estudiar más cada día y explicar con una palabra, con mansedumbre, con humildad, explicar que es una ciencia, y es una ciencia que es súper útil en tanto te permite conocer mejor tu cerebro, y eso te permite, y aquí es donde entra el enfoque cristiano de la PNL, te permite conocer mejor lo que Dios ha puesto en tu cerebro al crearte, y cómo tú, al hablarle mejor a tu cerebro está siendo más consecuente con todo lo que Dios ha depositado en ti, con todos los dones y los talentos que te ha dado. ¿Cómo Quizás- yo, perdón, ¿cómo yo aprovecho la neurolingüística para mi vida? O sea, Ok, te voy a poner un caso. Para mí, una de los asuntos básicos para entender en PNL, que son tres categorías, incluso lo he conversado mucho con mi esposa en la casa, que es que ella siempre me ayuda mucho a lo que es pulir, editar bien mis conferencias y tal. Hay tres factores que son aprender, desaprender y reaprender. O sea, todo lo que son los procesos sociales de asimilación del conocimiento. ¿Desaprender no vendría primero? No. No. Y te voy a explicar por qué. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista cristiano, porque es lo que nos une. Y aparte de muchas cosas más. Tú aprendes un modelo de comportamiento, que es lo que el mundo te indica. Lo desaprendes cuando vienes a los pies de Jesús, y a partir de que Jesús tome el primer lugar en tu corazón, tú reaprendes cómo enfocar la vida con la palabra en la mano y en el corazón. Eso es una parte. Poderoso, wow. Y entonces a partir de ahí se generan toda una serie de determinaciones. Sí. Hay algunos aspectos que ya eso en la conferencia del viernes que viene estaremos hablando de eso con bastante más detalle. Los tres procesos de modelaje del comportamiento humano, que ya eso vamos a llegar allá. Los límites, hasta el reconocer desde el punto de vista de la neurolingüística hasta dónde yo como ser humano puedo llegar, pero límite no para ponerme un tranque de que yo no puedo, sino para reconocer el alcance de mis potencialidades y qué puedo hacer, que es lo muchísimo que puedo hacer con lo que Dios ha puesto en mí, en tanto nos reconocemos como individuos. Y si vemos a la etimología de la palabra individuo, indivisible, no puedes dividirte del resto, eso te hace único e irrepetible. Wow. ¿Podemos ver, César, entonces a la neurolingüística ser enseñadas en las escuelas? Así como se enseña ciencias sociales, ciencias naturales. Mira, sí, en el año 2015 yo tuve una experiencia lindísima. Yo en aquella época con un grupo de mis estudiantes del entonces 9º grado, chiquillos de 14 años. Digo chiquillos con el mayor cariño porque nos vemos en la calle y siempre hay muchas expresiones. Profe, muchas expresiones de cariño. A esos muchachos de entonces 14 años yo les di un mes de clase de programación neurolingüística. Yo me quedé asombrado. Esos muchachos parecían psicólogos y psicólogas y hablaban con un nivel que yo me asombré, y recuerdo que pedagógicamente fue una experiencia hermosísima. Y efectivamente, pastor, en las escuelas acá en la República Dominicana, en general, e incluyo hasta donde he podido apreciar, y aquí alguien me disculpe si me equivoco, las universidades, no se habla para nada de programación neurolingüística. Inclusive ciencias como esa, ciencias como la semiótica, que hacen tanta falta, sí, he visto que en las universidades se toca semiótica, pero muy subrepticiamente, no se va a profundidad. ¿Tú crees que deberíamos legislar para que esto sea una realidad en nuestro país? Hay que Dios nos guíe, pero yo como profesor entiendo que ciencias como la programación neurolingüística, la semiótica, la lingüística, la pragmática, son de alta necesidad por muchísimas razones, y reitero, en tanto más consciente tú estés de las capacidades que Dios ha puesto en ti, le hace capacidades de comunicación e interacción social, pues en mejores condiciones vas a estar de ser un buen profesional. Y siempre recuerdo, incluso hasta mejor ser humano también. Sí. Y siempre recuerdo esa palabra que para mí, yo he sido fuertemente y soy fuertemente ministrado siempre por esa palabra, que nos dice que todo lo que hagamos, hacerlo para Dios. Amén. Hacerlo para el Señor, Sí. no para complacer a nadie ni qué tal. Sí. Hacerlo para el Señor. Y pienso que eso es uno de los móviles que me lleva como profesional cristiano, como investigador, como científico en esta rama, a entender y justipreciar cada día más la PNL. Mientras más tú conozcas lo que nuestro Creador ha puesto en ti, mejor cristiano vas a ser, mejor profesional, mejor padre, mejor hijo, mejor todo. Eso es así. Muy bien, entonces esto quiere decir que un niño
que quizás sea deficiente en lo que es el avance en su escuela, al tratarse con neurolingüística puede desarrollar mejor las capacidades, poder ser mejor estudiante? Sí, pero... ¿O comunicarse mejor? Sí, a ver, yo pienso que en ese caso la neurolingüística sería un excelente segundo paso. El primer paso en un niño con un determinado tipo de trastorno, sea del habla, del lenguaje, de los procesos de entendimiento y acumulación de conocimiento, primero debe ser detectado clínicamente qué está pasando, porque a lo mejor es un niño con un retardo en el habla o un niño con un retardo en el conocimiento y tal, entonces o lo evalúa un logofoniatra o un neurólogo o un psiquiatra, depende lo que le esté pasando a ese niño. Una vez que se haya cumplimentado esa primera parte, más específicamente desde el punto de vista clínico, y uno o varios especialistas determinen si quizás al niño hay que medicarlo o no, o qué tipo de tratamiento acorde a las características patológicamente hablando que tenga en ese caso, ahí entonces entraría la vía neurolingüística, en tanto proveerle de mecanismos que le hagan falta para mejorar, porque si analizas algo, la neurolingüística tiene un grupo de 10, son como los 10 mandamientos de la PNL, 10 postulados que tiene, que reitero en la conferencia del viernes que viene, estaré hablando de algunos, no de todos, porque es muy amplio. Es un océano. Es la primera conferencia que vamos a tener. Es la primera. Y con Dios delante en próximas, pues ya estaremos abundando y ahondando más en esos temas. Pero mira, el primer postulado, o uno de los primeros, y para mí uno de los más importantes, es que dice que es imposible no comunicar. Exacto. Es imposible no comunicar. Yo recuerdo que tengo escrito en uno de las partes de mi escrito de PNL algo acerca de la comunicación a través del silencio y los tipos de silencio, cómo tú comunicas con el silencio. Dios comunica con el silencio. Enormemente, enormemente. Y eso del silencio, entonces ahí entra el lenguaje corporal. Silencio es parte del lenguaje corporal, y eso es otra de las cosas que me apasionan en el mundo de la PNL, y que también llevo ya un tiempito dedicándolo a eso. Yo he estado investigando sobre ese tema y es increíble todo lo que... Hay mucha gente que piensa que todavía el lenguaje corporal y tal es exclusivo para los actores o para nada más los que somos comunicadores, cuando realmente es para todo el mundo. Hay constantes universales que Dios ha permitido que lleguen a nuestras manos a través de grandes teatristas, grandes dramaturgos y demás, pero que son universales para todo. Por ejemplo, yo siempre recuerdo mucho algunos de mis teatristas favoritos. Yo soy mucho de la escuela europea y también de la escuela norteamericana, mezclando un poco y un poco. De la escuela europea, por ejemplo, aparte rusa específicamente, está Vastangov, el realismo fantástico de Vastangov, que me habla mucho. El maestro Stanislavski, que logró resumir allá por los finales del siglo XIX todo lo bueno y válido de aquella época en teoría de teatro. Pero ya después tienes un Meyerhold, principios del siglo XX, que te habla de lo que son los principios de la ficción teatral y la biomecánica del actor. Y el principio de la excitabilidad escénica. ¿Qué pasa cuando el actor y el público hay un proceso ahí interesante de comunicación? El mismo Bertolt Brecht en más de una ocasión dijo que el proceso de creación de la obra de arte termina en el espectador. Hasta que tú no lo pasas por el filtro del espectador, no está terminada la obra. Y ahora tú tomas todo eso y llévalo a un gerente, a un comunicador, a un pastor, a un profesor, a un ingeniero, a cualquiera de las personas que conformamos el constructo de la sociedad. Los aplicamos inconscientemente todos, porque diariamente el 90% de las acciones que producimos son absolutamente inconscientes. Somos conscientes solamente de un 10%, porque además el cerebro humano no logra distinguir la realidad de la fantasía. ¿Tú sabes, César, que los padres son expertos en lectura del lenguaje corporal? Hasta cierto punto sí. Innato. hasta cierto punto sí. Eso es a lo que en PNL se llama un proceso de calibración. Cuando tú logras ver a partir de cambios fisiológicos los posibles niveles de reacción y o respuesta de aquellas personas que pueden ser tus hijos. Intenciones. Sí, y eso conecta con pragmática, con la teoría de la intencionalidad, que eso sería otro tema aparte. Wow, eso es bastante amplio. Es un universo. Yo no me canso de decir que es todo un universo. Debemos decir a los amigos que están en sintonía antes de la pausa que César Caldas tendrá su magistral conferencia este viernes 18 de enero en la Alianza Cibaeña. Eso es en la calle Beler, esquina San Luis. Entre la San Luis y la Duarte. Entre San Luis y Duarte. Sí. Perfecto. Sí. Esta es una actividad
de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCOC. Colocar tu publicidad en la ventana del saber. Llámanos al 829-341-6060. Un buen diseño es aquel que garantiza el buen funcionamiento y utilidad de los espacios, al mismo tiempo que se convierte en un ícono de la estética arquitectónica. Por eso, el arquitecto Edwin Almonte te ofrece los servicios de diseño, elaboración y tramitación de planos, remodelación, construcción y supervisión. Si quieres un diseño y una construcción con detalles finamente acabados, busca los servicios del arquitecto Edwin Almonte, llamándonos al teléfono 829-341-6060. Arquitecto Edwin Almonte, seguridad y elegancia en la construcción. Continuamos con nuestro amado César Caldas, nuestro amigo y hermano cubano que ya está aplatanado. Aplatanado. Llévame a cometer un error neurolingüístico. No, pero es un error de redacción ya. Tú quieres como poner más fina una cosa muy popular, ¿no? Aplatanado. O aplatanado. Aplatanado. Sí, por favor, vamos a hacer. La programación neurolingüística. Esto es un tema amplio, vasto. Es un universo. Exactamente, un universo, un océano, lo que no sé si es un universo plano o redondo. Yo diría que es dimensional, porque es que tiene muchas aristas, tiene muchos lados por donde entender. Sí, pero es fascinante, César. Sin duda Hablábamos de ya en lo final de cómo funciona la neurolingüística en la comunicación en silencio. Ajá, los códigos del silencio. Tú puedes, es lo que te decía, que hay varios tipos de silencio inclusive. Como hablamos del silencio, también puede abrir puertas para entender otras cosas. El silencio como una expresión de un miedo, sí, o de una pausa. Exacto. O el silencio como una expresión de lo que se conoce en pragmática también como lo que son las presuposiciones referenciales extradiscursivas, que es todo aquello que tú no dijiste en el discurso hablado, pero que de alguna manera tú le sentaste a tu interlocutor un código para entenderlo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, que ustedes me dicen, mira César, la entrevista empieza a las 10, yo me aparezco 10:30. César, ¿qué pasó? Yo, bueno, imagínate, ahí doy paso a un silencio para que ustedes interpreten lo que ustedes quieran. Por ejemplo. Y hablando del miedo, es un paréntesis. Yo hace unos años atrás, recuerdo, aún lo tengo aquí en mi laptop, a partir del profesor Yuri Lotman, inspirado por un artículo de él, escribí algo acerca de la semiótica del miedo. Pero eso es otro tema para otro día. Pero ese silencio, César, trabaja de una forma que causa en el otro, como tú dices, yo tengo libertad de pensar lo que yo quiera y me puedo prejuiciar. Porque recuérdate que el cerebro humano interpreta. Y crear un conflicto contigo que tú no te imaginas. Porque el cerebro humano interpreta. Son batallas mentales. Sí, eso ahí hay unos procesos que también de este tema, y lo voy a dar como un adelantico ahí para ver qué va a pasar el viernes que viene por allá por la Alianza Cibaeña. Procesos como, por ejemplo, la creación de los mapas mentales. Pero entre los mapas mentales, de crearte un mapa mental, viene el proceso de filtrar, lo que son los filtros en PNL, pero antes de los filtros viene lo que son los procesos de anclaje, que conocemos como un ancla en PNL. Y eso ya vamos a estar hablando sobre eso en el próximo viernes por allá. César, la conferencia es abierta para todo público, pero ¿qué personas le sería de más utilidad asistir a esta conferencia? A toda aquella persona que le guste o que necesite o que entienda de alguna manera que le hace falta potenciar y o mejorar sus capacidades de comunicación. Sí. Por eso no me gusta, Edwin y Mabel, no me gusta restringir a un público específicamente. Tú puedes ser fotógrafo, puedes ser ingeniero, puedes ser maestro, médico, actor. Independientemente de tu profesión, tú eres una persona que como persona necesitas comunicar. Excelente. Te hace falta comunicar. Incluso yo, como la comunicación esta que se establece a tantos niveles, yo siempre recuerdo un texto de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, que se llama La televisión. Es muy breve. Dice que Rosa María Mateo, una figura muy popular en la televisión española, dice que le comentaba una vez que una televidente le mandó una carta desde un pueblito perdido en España. Y la carta le decía, cuando yo la veo a usted en la televisión, ¿usted también me ve? Y dice que ella no supo contestarle. Mira a qué nivel la gente es capaz de negociar los códigos de comunicación. Sí, y tú sabes algo, César, importante,
que aparte de que esto es algo maravilloso de la comunicación, que no Sin importa duda, lo que sin tú duda. seas, profesional o no, necesitamos Comunicar, ¿no? es por eso que yo siempre he dicho que se habla, por ejemplo, de comunicación social, pero es que la comunicación es social por excelencia. Sí, sí. Es social por excelencia, entonces. Sí, y también el hecho de que la comunicación es algo de doble vía, en el sentido de que comunicar es bueno, pero escuchar también. Sí, y ahí viene un tema que la psicología lleva no sé cuántos años trabajando, eso que es el hablar con uno mismo. Cuando tú te hablas a ti, Eso es bueno. como esa sí, eso es bueno y contrario a lo que mucha gente piensa, que está hablando Que con está loco. No, la locura viene cuando tú empiezas a responderte. Sí, por ejemplo. O sea que hablar solo no hay problema. No, para nada. El problema es que yo haga una pregunta hablando como, y yo me la respondo. Ok, visualiza esto, yo escribiendo, ok, mira, vamos a poner esto. César, que tú que no, yo pienso esto otro, yo conmigo mismo, eso sí es locura. Ahora, César, pero yo estoy loca entonces. Ay, dime por qué no me sorprende escuchar eso. Oye, pues, no, realmente te digo, la comunicación. Pero el salmista se preguntaba y Sí, se respondía. y se respondía. ¿Verdad? Bueno, ya uno lo dice un poco como broma. Ya que hablamos de la broma, también me llevo otro tema que lo tengo como una deuda ahí conmigo mismo. Es el tema de la risa. La dimensión de la risa en la programación neurolingüística. Tú vas a ver mira, de todo. Primero que todo, cuando tú ríes, tu cerebro empieza a secretar todo lo que son las endorfinas, que son las neurohormonas, y que también pueden trabajar como neurotransmisores. Y rejuvenece la risa. Hace muchas cosas Una maravillosas. terapia. Hace muchas cosas. Estás a la risoterapia. Pero, por ejemplo, Adolfo Colombres en su libro La celebración del lenguaje habla de la poética de la risa. El segundo libro de Aristóteles, conocido como El libro perdido, es todo un tratado acerca de la risa. Y si te lees la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, uno de los fundadores y para mí el más importante de la semiótica, habla sobre, es la esencia de esa novela.